Hola, bienvenidos a esta lección sobre números positivos y negativos que te va a servir mucho para tu examen de equivalencia de escuela secundaria. Yendo a la recta numérica que tenemos aquí, recuerda que en una recta numérica no es otra cosa que una representación visual de la posición de los números negativos y positivos y también de cómo hacer operaciones. En la recta numérica hay números positivos al lado derecho, números negativos al lado izquierdo y sabemos que los números positivos, mientras más se alejan del cero, aumentan su valor. Podemos decir que el número positivo 10 es un número mayor que el número positivo 1. Ahora, del lado izquierdo, que están los números negativos, estos números negativos van disminuyendo su valor según se alejan del número cero. Podemos decir entonces que el número negativo 10 es un número menor al negativo 1. ¿Por qué? Porque el número 10 está más lejos en esta recta. También debo decirles que cuando usted compare un positivo y un negativo, recuerde que el número mayor siempre va a ser el positivo. Si vamos a comparar el número negativo 1 con el número positivo 1, puedo decir que el número negativo 1 es un número menor a el número positivo 1. ¿Por qué? Porque los números positivos siempre van a ser mayores. Por eso es correcto decir, por ejemplo, que el número negativo 10 es un número menor al número positivo 7. ¿Ok? Así que, dicho esto, vamos a hablar de qué tiene que ver esto con el examen. Es importante que sepas los números positivos y negativos porque existe algo que se conoce como ley de signos. Esta ley de signos se utiliza para hacer operaciones y vas a ver esos números positivos y negativos dentro de operaciones y dentro de expresiones algebraicas. Cuando usted vea los números positivos, le había comentado en una lección anterior que los números positivos usan el signo de más al frente, pero no se usa. O sea, que si tú ves un número 2 sin ningún signo, automáticamente es un positivo. Cuando usted vea los números positivos uno al lado del otro, por ejemplo, en este caso, positivo 2, positivo 5, usted los va a sumar y el resultado va a ser positivo. 5 más 2 es 7 y el positivo se convierte en positivo. Por tanto, es positivo 7. Ahora, en el caso de sumar eh, signos negativos, aunque usted vea ahí un signo positivo, ¿verdad? De suma en el medio, lo que usted está haciendo es uniendo esos dos, ¿verdad? Valores. Negativo 20 y negativo 4 se suman, aunque usted vea que diga negativo. El valor de negativo 20 y el valor de negativo 4 se convierte en negativo 24. Recuerde, signos negativos se suman y se queda con el signo negativo. Cuando tenemos signos opuestos, positivo y negativo, o negativo y positivo, como en el caso de negativo 14 más 6, o positivo 50 menos 3, o negativo 3, estos dos signos opuestos nos van a obligar a restar en lugar de sumar. Usted va a restar los dos números, los dos valores, y se va a quedar con el signo del número que tenga mayor valor. Por ejemplo, negativo 14, positivo 6, usted los va a restar. 14 menos 6, usted sabe que da 8. Ahora, evalúe qué número de esos dos, entre el 14 y el 6, tiene el número mayor, ¿vale? Tiene mayor valor. Pues el número 14 sería el número de mayor valor. Por tanto, ese signo negativo que acompaña a 14 se mueve al resultado y eso da a negativo 8. Igualmente, en positivo 50, negativo 3 ocurre lo mismo. Usted, como ve que tiene dos signos opuestos, usted los va a restar y se queda con el signo del número que tiene mayor valor. 50 es el número con mayor valor, por tanto el resultado sería positivo 47 o 47 porque no tiene que escribir el signo positivo cuando el número es positivo. En el caso de multiplicación y división de signos, ocurre algo interesante y es que cuando tengo signos positivos en la multiplicación o en la división, le va a dar a positivo.
Pero cuando tengo signos negativos, por ejemplo, negativo multiplicado por negativo, le va a dar a positivo, ¿ok? O cuando tengo negativo dividido entre un número negativo, le va a dar a positivo, aunque ambos signos sean negativos. Esto solamente aplica a multiplicación y división. Y nuevamente, en el caso de signos opuestos, usted va a multiplicarlos o dividirlos según sea la operación. Y ese resultado siempre le va a dar negativo. Ya no tiene que estar mirando cuál es el número de mayor valor. ¿Por qué? Porque en multiplicación y división, signos opuestos siempre van a dar a negativo. Una vez sabido esto, ahora yo quiero que usted entienda por qué es importante recordar la recta numérica y las operaciones con los signos. Y es porque en el examen de equivalencia a usted le van a poner un problema verbal parecido a esto. Durante la mañana la temperatura era de 3 grados Celsius. Al final del día había bajado 8 grados. ¿Cuál era la temperatura al final del día? Cuando le hablan de 3 grados Celsius, esa temperatura está en positivo, positivo 3. Pero luego le dice que la temperatura bajó 8 grados. Ese 8 como bajó, se está moviendo hacia el lado izquierdo, en la recta, estamos restando, por tanto es un negativo. Así que si yo tengo un positivo 3 y un negativo 8, usted sabe que según la ley de signos, usted debe restarnos. A 8 yo le quito 3 y le da 5. Y ahora debo quedarme con el signo del número más grande. En este caso, el 8 era negativo, ¿se acuerda? Pues entonces ese 5 debe llevar resultado negativo. Por tanto, sería negativo 5 Celsius. ¿Vio por qué es importante recordar y repasar los números positivos y negativos y la ley de signos? Bueno, pues para eso era su lección del día de hoy, para que recordara esos conceptos, tome nota y estudie. Les deseo éxito.